Buenas, mi nombre es Roxari y voy a hablarle un poco sobre dictamen sin salvedad. Es el informe estándar conocido también como opción sin salvedad u opción limpia. Esta opción se utiliza cuando no existen limitaciones significativas que afecten la realización de la auditoría y cuando la evidencia obtenida en la auditoría no revela deficiencia significativa en los estados financieros o circunstancias poco usuales que afecten el informe del auditor independiente. Este informe es considerado un informe estándar porque consiste en 3 párrafos que contienen frases y terminologías estándar con un significado específico. El primer párrafo describe la responsabilidad de la gerencia por los estados financieros y la responsabilidad del auditor a expresar una opción o una opinión sobre los estados financieros. El segundo párrafo describe los elementos claves de una auditoría que proporcionan la base para sustentar la opinión sobre los estados financieros. El auditor explícitamente que la auditoría le proporcionó una base razonable para formarse una opinión sobre los estados financieros. En el tercer párrafo, el auditor comunica su opinión. El auditor independiente expresa una opinión sobre los estados financieros. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Rosángela Niño. A continuación le voy a seguir explicando sobre los dictámenes. Las salvedades que manifiesta el auditor se las puede presentar de la siguiente manera. Dejar constancia de las excepciones por limitación al alcance de su examen, en la parte que trata del alcance en un párrafo especial al insertado por tal efecto. Las excepciones originadas en la falta de aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados y las consignas en un párrafo aparte. También debe hacer constar que los principios de contabilidad generalmente aceptados no se aplican sobre la base consistente con respecto al año anterior, dando una explicación al cambio, efectuando e indicando además el efecto sobre la situación financiera en un párrafo aparte. Las desviaciones significativas de las disposiciones legales se notan en un párrafo aparte. El auditor no debe omitir un hecho importante que conozca y que considere y sea necesario informar para que los estados financieros no induzcan a inclusiones erróneas. Según la NIA 700, la formación de la opinión y la emisión de la informe sobre los estados contables se hicieron vigencia el 15 de diciembre del año 2009. El alcance de esta NIA es la responsabilidad del auditor de formarse una opinión de utilización general, formar el contenido sobre el informe del auditor y promueve la consistencia de la redacción del informe de auditoría y ayudar a los usuarios a identificar auditoría ejecutados según las NIA. La NIA 700 trata sobre los informes limpios y la NIA 705 y 706 sobre los informes no limpios. El objetivo del auditor en estas NIA es formar una opinión sobre los estados basados en las conclusiones derivadas de la evidencia obtenida y expresar claramente esta opinión mediante un informe escrito que describa en qué se basa la opinión. Mi nombre es Alexis Sibila. Yo les voy a hablar sobre la opinión que tiene el auditor al momento de realizar una auditoría. Este comienza por realizar los estados financieros y tener certeza de que esté libre de fraude o de error, que se obtuvo una evidencia de auditoría válida y suficiente que revelen las políticas contables, que las estimaciones sean razonables, que la información sea relevante, confiable, comprensible y comparable. El formato de la opinión, hay una opinión modificada que sería la NIA 700, que habla de la opinión limpia. Es cuando el auditor concluye en que los estados financieros están preparados en todos sus aspectos relevantes y aplicables. Y está la otra NIA 705, que sería la opinión modificada. Esta habla de que cuando el auditor concluye, está basado en la evidencia obtenida, que los estados emitidos en conjunto estén libres de falla de material. También por otro lado les voy a explicar el contenido del informe limpio de una auditoría efectuada, que comienza por el informe que debe ser escrito, debe tener un título, debe tener un destinatario, el párrafo introductorio, la responsabilidad de la dirección del ente por los estados financieros, la responsabilidad que tiene el auditor a la hora de presentar esa auditoría. Buenas tardes, quienes hablan a Karina Matusalén. En esta oportunidad le vengo a hablar sobre las características del dictamen conceptual
emitir un dictamen con salvedades cuando los estados financieros de la entidad presentan razonablemente la situación financiera, salvo a determinadas excepciones o limitaciones que no afectan de manera importante o significativa a la situación financiera y a los resultados de las operaciones mostrados en dichos estados. Se le llama salvedades a las excepciones que el auditor hace en alguna de las afirmaciones genéricas contenidas en el dictamen favorable. El auditor determina la salvedad y la muestra en su dictamen, generalmente debido a uno de los motivos siguientes: limitaciones en el alcance de su examen que impida la aplicación de procedimientos auditorios considerados necesarios en las circunstancias, cuando los rubros de los estados financieros no están registrados de acuerdo a los principios de la contabilidad, por falta de la aplicación consistente en los principios de la contabilidad, y en el caso en que la entidad se niega a incluir información que se considera esencial para la presentación razonable de los estados financieros, por existir incertidumbre en el auditor respecto a acontecimientos futuros cuyos resultados no son susceptibles de una estimación razonable a la fecha de la emisión del informe. Y por último, cuando haya habido una desviación significativa en la aplicación de disposiciones legales. Esto fue todo, espero les haya gustado. Gracias. Mi nombre es Gledimar Dudamel Gómez y le voy a hablar sobre la responsabilidad del reporte al auditor. Se incluye en esta sección del informe del auditor responsabilidades de reporte adicionales a las requeridas por las NIA. Para distinguirlas claramente de la responsabilidad de informar sobre las ESC, se incluirá un párrafo precedido por un título específico, como por ejemplo, informe sobre otros requerimientos legales o regulatorios. Cuando se use dichos títulos específicos, todos los párrafos anteriormente del informe referidos a los ESC se incluirán bajo un título. Por ejemplo, informe sobre los estados contables. Lleva lo que es la firma del auditor, fecha del informe, domicilio del auditor. ¿Qué significa la firma del auditor? La firma del auditor o ambos, ciertas jurisdicciones requieren identificar la matrícula profesional del auditor o de la firma a que la representa. ¿Qué significa fecha del informe? Indica al lector el momento hasta el cual el auditor ha tomado conocimiento de hechos y transacciones, nunca antes de reunir evidencia válida y suficiente, incluyendo reconocimiento de responsabilidad por los ESC por parte del órgano competente de la entidad, hechos posteriores a la fecha del informe ISA 560. ¿Qué significa domicilio del auditor? Es aquel en el que ejerce su profesión, incluyendo localidad, jurisdicción, profesional. La opinión favorable, limpia o sin salvedades, significa que el auditor está de acuerdo, sin reserva, sobre la presentación y contenido del estado financiero. Una opinión favorable, limpia, positiva o sin salvedades, expresa que el auditor le ha quedado satisfecho en todos los aspectos importantes de que los estados financieros objeto de la auditoría reúnen los requisitos siguientes. Primero, se ha preparado de acuerdo con principios, criterios contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior. La segunda parte, o dos, sería: se han preparado de acuerdo con las normas y disposiciones estatutarias y reglamentarias que les sean aplicables y que se afecte significativamente a la adecuada presentación de la situación financiera, los resultados de las operaciones y los cambios de la situación financiera. La tercera sería: dan en un conjunto una visión que concuerda con la información de que dispone el auditor sobre el negocio o actividades de las entidades.
La 3 sería, informa adecuadamente sobre todo aquello que puede ser significativo para conseguir una presentación e interpretación apropiada de la información financiera. En el texto normalizado del párrafo de opinión sin salvedades, se redactará en los siguientes términos, según el boletín número 14 de la ICACA, que sería, en nuestra opinión, las cuentas del 2000, puede ser 2016 o 2017, dependiendo de lo que se vayan a hacer, adjunta expresa en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera, que en este caso sería de la empresa El Sol S.A. al 31 de diciembre del año al que se coloca en el año que se está culminando, y de sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual, terminando en dicha fecha, y contiene la información necesaria y suficiente para la interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con principios y normas contables generalmente aceptados, que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior. Ahora le presento con mi otra compañera. Se emplea cuando el auditor expresa opinión sobre los estados financieros en el sentido de que presentan razonablemente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la entidad, de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, aplicados sobre una base consistente en el año anterior y de acuerdo a las disposiciones legales. Los dictámenes de los auditores independientes. A los señores presidentes, miembros directivos de Pilabón S.A., Asunción, Paraguay. Hemos auditado el adjunto balance general de Pilabón S.A. al 31 de diciembre de 2005-2006 y los estados de resultados de variación de patrimonio neto y de flujo de efectivo por los años que terminaron en esta fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la administración de la sociedad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre sus estados financieros con base en nuestra auditoría. Nuestro examen fue efectuado de acuerdo con normas auditorías emitidas por el Colegio de Contadores de Paraguay, con las bases contenidas en las normas internacionales de auditoría de la Facultad Internacional de Contadores. Tales normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el objetivo de obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están exentos de errores significativos. Una auditoría comprende el examen sobre la base de pruebas selectivas, de evidencias que respalden las cifras y las informaciones expuestas en los estados financieros, incluyendo una evaluación de las normas contables aplicadas, las estimaciones significativas hechos por la gerencia de la sociedad y la presentación general de los estados financieros. Consideramos que la auditoría que hemos practicado proporciona una base razonable para nuestra opinión. En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes la posición financiera de Pilabón S.A. al 31 de diciembre del 2005 y 2006 y de los resultados de operaciones, la variación de su patrimonio neto y su flujo de efectivo por los años que terminaron en esas fechas, de acuerdo con normas internacionales de contabilidad aplicada en Paraguay. Asunción, Paraguay, 24 de marzo del 2007. Bronson y Rey Auditores, licenciado Robert Benítez